Ok, el día de hoy, a ver, para ubicarnos un poco, que tuvimos un fin de semana largo en el medio y sabemos las consecuencias que eso trae. Lo que estuvimos viendo hasta ahora, un poco ahí virtual, presencial, con videos, con explicaciones, pero bueno, lo que estuvimos haciendo hasta este momento fue definir qué era una integral, ¿sí? O sea, a partir de ahora le vamos a llamar integral definida, pero ese fue como el concepto central que nos ocupó en las últimas clases, que lo desarrollamos a partir de un problema que era, conociendo la razón de cambio de una cierta magnitud, queríamos conocer cuánto cambiaba esa magnitud en ese periodo de tiempo o durante ese cambio. Ese fue el problema que tuvimos al principio, que intentamos solucionar, y a partir de pensar este problema surgió la idea de integral definida. Después nos ocupamos, eso fue al principio, definimos lo que era una integral, todo bien, apareció un nuevo problema. La definición nos convence, pero no es útil como una forma de cálculo. Es decir, para calcular ese número, la definición era muy compleja. Entonces nos abocamos a una segunda tarea, que fue intentar ver cómo vamos a llegar a ese número que estábamos buscando. Entonces ahí aparecieron dos conceptos más. Aparecieron las funciones integrales por un lado y aparecieron las integrales definidas por el otro. Perdón, las integrales indefinidas por el otro. Y al fin y al cabo aparecieron quienes dan la posibilidad de calcular esa integral definida de una forma fácil. Bien, vamos a repasar un poco eso antes de empezar. Bien, bueno, tengo el rayo de luz ahí, ya se correrá. Entonces, yo voy relatando, porque no se ve. Partimos de una función f, de una función escalar f cualquiera, y vamos a trabajar en un cierto intervalo cerrado perteneciente a su dominio, ¿de acuerdo? Es decir, voy a trabajar en el AB, en un AB que vaya de AB a R, ¿no? Pero lo importante es eso, ahora estamos trabajando en un intervalo AB perteneciente a su dominio. El primer concepto que apareció fue este, ¿no? Que lo simbolizábamos de esa manera, con el simbolito, la función integrando, el indicador de variable y dos números reales que eran los extremos de integración, A y C. Y definimos eso como integral definida, y ahí tienen la definición, ¿no? Lo que partía de hacer una partición del intervalo, elegir puntos muestra, hacer sumas parciales, bien, sumar todas, o sea, eso sería una suma de Riemann, y después plantear eso mismo, pero con un número infinito de subintervalos que cubran toda la función en ese intervalo. Cuando hacíamos eso, que decíamos el límite, cuando la norma de la partición tendía a 0, si ese límite existía, eso le llamábamos integral definida. ¿Bien? Y era el número que estábamos buscando. Era el número que aparentemente no servía para calcular el cambio de esta magnitud. Bien, el punto era cómo hacíamos para calcular ese número. ¿Sí? Esa definición era compleja de aplicar. Entonces aparecieron dos conceptos más. El primero que apareció fue el de función integral, que era muy parecido al de integral definida. La diferencia era que en uno de los extremos, usualmente en el extremo superior, al menos así está definida como la trabajaremos aquí, aparece la variable. ¿De acuerdo? Ya no hay un número real ahí, sino que puede haber infinitos números ahí. ¿Sí? Tenemos la variable independiente. ¿Sí? La función es la misma, la función integrando vendría a ser la misma en estos dos casos. Bien, lo que cambia es que en uno acá tenemos un número real fijo y acá tenemos un número real variable. Y por lo tanto esto ahora es una función. Para cada valor de x que yo elija en el AB, me va a devolver
un número real que va a ser el resultado de su integral definida. Bien, de ahí viene su nombre, función integral. Y esa función integral nosotros la pensábamos como una f sota. ¿Sí? Al principio le llamábamos así. Esa función es nuestra función f sota. Hasta ahí no había ningún tipo de ventaja, porque teníamos lo mismo para un lado y para otro, teníamos la definición con el límite de la suma de Riemann que no sabíamos resolver. Entonces, hasta ahí no podemos hacer mucho. Ahora, quienes aparecen para ayudarnos a resolver esta cuestión son los teoremas fundamentales. ¿Sí? Los fundamentales son los que nos dan el aporte teórico para decir, bueno, ok, esto es lo que vos querés, es lo que vos necesitas, no lo podés calcular por definición, bueno, vamos a hallar otra manera de pensar estos conceptos para obtenerlos más fácilmente. El primero lo que nos decía era que esta f sota, bien, esa función integral, es una primitiva de la f cita. ¿De acuerdo? Es decir, esa función integral me asegura el primer teorema que es una primitiva de la función f minúscula, de la función integrando. No sabemos cuál, porque primitivas había infinitas, ¿bien? Pero es una de ellas. Entonces, a partir de ahí, surge la necesidad de decir, bueno, entonces lo que tendría que hacer primero, para tratar de ver cuál es esa función integral, es hallar todas las primitivas. ¿Sí? Para después ver con cuál me quedo, pero en principio debería tener sobre la mesa todas las posibilidades. Y ahí aparece el tercer concepto fundamental, que es la integral indefinida, ¿sí? Que la representábamos simbólicamente sin extremos, que es un conjunto de todas las primitivas, ¿sí? de la función f cita. O sea, incluye a esta f sota que estoy buscando, pero también hay infinitas más. Y lo que teníamos como un resultado muy interesante y al menos agradable para trabajar, es que todas las primitivas, y lo sabíamos por una propiedad de las primitivas, diferían en una constante. ¿Por qué esto me resulta útil? Porque significa que si yo encuentro una primitiva, cualquiera, ya conozco todas. Porque yo lo único que tendría que hacer a esa primitiva que encontré es sumarle una constante indeterminada c, cualquiera, entonces ahí ya encontré todas las posibilidades. ¿Sí? No va a haber una primitiva que escape de ese conjunto, de esa familia de primitivas. Bien, entonces, ahí aparece esto, nosotros tranquilamente tendríamos que primero resolver esta integral indefinida, es decir, encontrar todas esas primitivas, y después también conocíamos otra propiedad de las primitivas, que es que no se superponían entre ellas. O sea, para un cierto valor, o sea, para un cierto punto del plano, ¿sí? Si para un cierto valor de x le corresponde un cierto valor de y, hay una única primitiva de esa función que pasa por ese punto, que no podía haber más de uno. No me rompan el aire, por favor. Bien. Que en nuestro caso, por lo tanto, con un punto de paso ya es más que suficiente. ¿Cuál era el que conocíamos? Si x valía lo mismo que el extremo inferior, es decir, en este caso, si x valía a, esta integral valía 0, por definición. ¿Bien? ¿Qué es lo que tienen ahí? O sea que ya conocíamos un punto de paso de las primitivas. Si yo conozco todas y conozco el punto de paso de la que estoy buscando, tengo toda la información, tengo información suficiente para encontrar mi primitiva. ¿Bien? Y ahí es donde aparecía el segundo teorema fundamental del cálculo integral, que lo que hacía era, a partir del primero, decir, bueno, yo lo que voy a aportar es cómo encontrar ese numerito, ¿bien? Cómo hallar el resultado de esta integral definida haciendo uso de esas primitivas. Entonces, lo que decía el segundo teorema es, bueno, tu función integral, esta función integral que está acá, ¿bien? Que nosotros sabemos que es una primitiva, no sabemos todavía cuál es, pero es una, la podés encontrar de esta manera.
encontrar una primitiva cualquiera P, ¿sí? No la que estoy buscando, sino una cualquiera, la primera que encuentre, la más sencilla que encuentre, y va a ser esa primitiva menos la imagen de esa primitiva en el extremo inferior. Bien, entonces al hacer esto, resolvíamos, obteníamos la ley de una función y esa función iba a ser la primitiva que yo estoy buscando. O sea, esa función que obteníamos es otra forma de expresar esta función integral y por lo tanto me va a servir, si yo reemplazo esta x por c, para calcular la integral definida. ¿Bien? Y eso, cuando hacíamos eso, cuando reemplazábamos esa x por c usando el segundo teorema, dicho de otra manera, el caso particular de este segundo teorema, donde x vale c, a eso le llamábamos regla de Barrow. Bien, que decíamos que era un corolario del segundo teorema. Corolario significa como una conclusión, bien, un caso particular que se desprende de el segundo teorema. Y ahí volvimos, ¿no? No se ve la liñita, pero hay una rayita que va de acá a acá. Bueno, ahora, esta integral definida que yo no podía resolver usando esta cosa, la voy a poder resolver usando la regla de Barrow de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo que voy a necesitar para aplicar la regla de Barrow? O sea, ¿cuál es el paso central o el más complejo si yo tengo que resolver una integral definida, ahora que conozco la regla de Barrow? Encontrar la primitiva. Bien, ese es el punto más complejo. Acá, veo. Bueno. Bien, repaso rápido, pero vale la pena un poco contar todo lo que hemos caminado hasta ahora con las integrales. Entonces, ahí con eso ya cerramos la primera parte del núcleo de integrales, que es, bueno, primero, ¿qué son? Después, un poquito vimos para qué sirve, pero principalmente nos metimos a nadar profundamente en cómo vamos a calcularlas. ¿Bien? ¿Cuál va a ser la estrategia para hallarlas? Que no va a ser por definición, sino que va a ser usando la regla de Barrow. Hay que... Bien, es decir, nosotros a partir de una función, si nosotros nos dan un ejemplo y tenemos que resolver una cierta integral definida, vamos a tener que buscar como primer paso la primitiva de la función integrando, ¿no? De la función que está dentro de la integral. Ese paso es el complejo y es el que más van a practicar en tareas de aula, probablemente esta semana. ¿Sí? O sea, lo que van a ver esta semana en tarea de aula, creo, no quiero mentirles, son diferentes técnicas para, conociendo la función fz, encontrar sus primitivas fzotas. ¿De acuerdo? Hay varios, ya les dije la semana pasada, son varios métodos, hay varias decenas de métodos, pero acá vamos a ver 4. ¿De acuerdo? Que con diferente grado de complejidad, ya les irán indicando sus docentes de tarea de aula, pero al menos los primeros 2, bien, que sería descomposición y sustitución, los tienen que manejar muy bien. ¿Sí? O sea, es un criterio de evaluación para este año que pueden aplicar esos métodos de manera adecuada. ¿Por qué? ¿Lo van a hacer en su vida profesional? ¿Van a estar ahí resolviendo integrales a mano? No. ¿Bien? No les voy a mentir. Creo que cuando termine matemática 2, probablemente nunca más resuelvan una integral a mano. Pero sí, son muchos métodos que se utilizan en libros. Bien, cuando hay un desarrollo matemático en un libro para comentarles algo referido a otra asignatura, a otra disciplina, muchas veces aparecen estos métodos dentro de la explicación, entonces tienen que entender qué está pasando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Obviamente que después el resultado ustedes lo van a obtener con una calculadora, probablemente. Pero ya, por suerte, ¿no? Que llegamos a ese punto en la humanidad. Pero entender de dónde viene, qué está pasando o cuáles son las limitaciones de ese paso matemático son importantes para entender conceptos de otras disciplinas. Por eso se lo seguimos enseñando. Eso. No, digamos, esta es una buena pregunta. Primero,
ustedes ya han estado trabajando seguramente en cuestiones de aproximar integrales usando Riemann, ¿bien? Quizás ya se empezaron a meter en cálculos exactos usando áreas, no sé, ¿no? Digamos, si la función tiene una forma particular que podemos utilizar la geometría, también la podemos usar. Y ahora se van a empezar a meter con hallar exactamente esas integrales usando un método algebraico. Uno de los criterios que tenemos que desarrollar en esta materia es el reconocimiento de qué me están pidiendo y qué estrategia usar en cada caso. ¿Bien? Es decir, pueden aparecer en las instancias de evaluación aproximaciones, ¿sí? Y tienen que usar un método adecuado de aproximación, hacer una suma de Riemann adecuada, reconocer sus elementos, etc. Pueden quizás usar la geometría, bien, si pueden, o van a poder utilizar el álgebra. ¿De acuerdo? Las tres cosas pueden aparecer. Lo que nos interesa es que ustedes reconozcan qué le estamos pidiendo por un lado y que lo resuelvan adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo van a ver separado. Van a ir viendo primero las aproximaciones, después la parte geométrica, después van a meterse con la parte más algebraica. Lo importante es que al final del curso manejen las tres. ¿Ok? Les quedan unas cuantas semanas de tareas de aula, así que tranquiles, tómense su tiempo, resuelvan actividades, vengan a consulta para cualquier tipo de duda, ¿bien? Pero tienen que manejar las tres aristas. Bueno. Están charlatanes hoy. Tengo un murmullo constante. ¿Alguna pregunta con esto o avanzamos? Bueno, lo que vamos a ver hoy es la segunda parte de este núcleo, que es básicamente, lo voy a pasar, que es lo que van a encontrar en su libro como aplicaciones de la integral, que a mí no me gusta llamarlo tanto así, yo le pondría interpretaciones de la integral. ¿Bien? ¿Por qué? Porque más allá de aplicar esto a otro campo del conocimiento, a otra disciplina, lo que me interesa es que ustedes vean cómo este proceso de integración que nosotros estuvimos utilizando hasta la semana pasada, ¿sí? De particionar, elegir un punto muestra, hacer las sumas de Riemann, calcular el límite, todo eso que venimos haciendo, si lo hacemos en diferentes contextos, obtenemos esos numeritos que son la integral definida que representan diferentes cuestiones. ¿Sí? El número es el mismo, lo obtengo de la misma manera. La estrategia, la herramienta matemática lo va a ser siempre la misma. ¿Bien? Va a partir del proceso de integración y yo la voy a resolver usando los teoremas, ¿sí? Usando Barrow. Pero lo que me interesa ahora es focalizar en qué me va a decir ese número, qué va a representar en esos contextos. ¿Sí? Hay un montón de contextos donde podemos aplicarlo, un montón. En el libro tienen varios. Yo me voy a detener en 3, creo. ¿Sí? Pero más que nada para que vean cómo el mismo proceso puede llevar a interpretaciones diferentes. Lo primero, esto lo voy a pasar porque ya lo vimos, y eso también. La primera interpretación que podemos darle ya las presentamos, ¿bien? No tengo mucho más que decirles de esto, pero sí incluirlas dentro de las posibles. Una interpretación que podemos hacer de ese número nos la da el teorema del cambio total, ¿sí? Que lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a repasar ahora. Básicamente, el teorema de cambio total, ¿se acuerdan que era lo que nos decía es que si esta función f que yo estoy integrando en el contexto del problema que yo estoy resolviendo presenta la razón de cambio de una cierta magnitud, ¿bien? Y solo en ese caso, entonces el resultado de resolver esta integral definida, es decir, si yo aplico Barrow,
y obtengo acá una primitiva en el extremo superior menos una primitiva en el inferior, resuelvo y obtengo un numerito, ese numerito que obtengo, ¿qué va a representar? ¿Se acuerdan? El cambio total de la magnitud que estaba cambiando antes. ¿De acuerdo? Ese es el teorema de cambio total. ¿Cuándo se aplica? Siempre. ¿Qué condición tiene que suceder para que yo pueda aplicar el teorema de cambio total? ¿Cuál sería, digamos, como las... Tiene dos hipótesis el teorema de cambio total. No suelen no estar escritas muy explícitamente, pero tiene dos hipótesis. A ver si las descubrimos. Bien, una es que yo pueda hacer este paso, ¿no? Es decir, que yo pueda resolver esta integral de esta manera. ¿Sí? Es decir, que sea integrable, y para que sea integrable tenía que ser continua, ¿no? ¿Se acuerdan que los teoremas, el segundo teorema fundamental y el primero, tenían como hipótesis la continuidad de la función en ese intervalo? ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser continua. Después, para que sea integrable, también podía suceder que tengan un número finito de bla, 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 ¿se acuerdan del teorema 2? Pero los teoremas fundamentales me piden continuidad. Así que eso es una hipótesis que acá tiene que valer. Tiene que existir continuidad. ¿Y qué más? Eso. Que en el contexto del problema, la función que yo estoy integrando tiene que representar una razón de cambio. Esa es una hipótesis. O sea, yo solamente voy a poder aplicar el teorema de cambio total cuando eso suceda. Cuando pueda pensar a esa función fz como la razón de cambio de algo. ¿Sí? Si yo estoy integrando la función x cubo más 7 y nada más, voy a poder aplicar Barrow, pero no el teorema de cambio total. No voy a poder interpretar ese resultado como un cambio de una magnitud. Va a ser un número, me va a dar 11, punto. Bien, en cambio, si sí lo que sucede es que acá tengo una razón de cambio, ese 11, además de ser el número 11, va a ser algo. 11 litros, 11 metros, 11 grados, bien. Voy a poder darle una interpretación en un contexto. Bien, ¿cómo lo podemos demostrar en este caso? Muy sencillamente, si yo pienso que estoy haciendo la integral definida de una razón de cambio de una magnitud, que la voy a representar como la derivada de m, yo voy a necesitar valorizar por Barrow primitiva en el extremo superior menos primitiva en el inferior. ¿Y cuál sería una primitiva de la derivada de m? M. ¿De acuerdo? ¿Cuál es una primitiva de la velocidad a la que cambia el volumen de un tanque? El volumen del tanque. ¿De acuerdo? Esa sería la primitiva de la razón de cambio. Entonces, tendría que calcular m en el extremo superior menos m en el extremo inferior, y eso lo puedo pensar como un delta m, ¿no? Como el cambio de esa magnitud m en ese intervalo de trabajo. Van a usar un montón este teorema, en tarea de aula lo van a usar un montón, tienen 690 problemas para hacer en la guía, ¿sí? Mentira, no tantos, pero bueno, unos 670 tienen. Tienen como algunos más sencillitos, ¿sí? Más directos, y otros un poco más elaborados, ¿sí? Obviamente empiecen de los más sencillos. ¿Cuál es la estructura de esos problemas sencillitos? Algo así. A ver, por ejemplo, acá. La función que describe la razón de cambio de la población de hormigas es tal. Calcule cuánto varió la cantidad de hormigas entre tal momento y tal momento. ¿Qué tienen que hacer? Una integral definida. ¿De acuerdo? O sea, eso sería como la aplicación más directa que podemos hacer del teorema de cambio total. Conozco la velocidad o la razón de cambio, conozco el intervalo en que eso estaba variando, integro y me va a dar cuánto cambió. Dijimos el otro día, estas son cosas importantes porque suelen cometer errores acá, que si yo aplico el teorema de cambio total, lo que voy a conocer es cuánto varió esa magnitud desde el momento inicial al momento final. ¿Qué no conozco? Hay dos cosas que no conozco. Bien, los valores totales, ¿no? Ya sea inicial y final. Es decir, yo sé que de acá a acá, por ejemplo, aumentó 1200 hormigas. Bien, ese sería el resultado de la integral, 1200. Sería que desde el momento inicial al momento final, aumentó la población en 1200 hormigas. ¿Cuántas tengo?
No tengo idea. Ni acá ni acá. ¿Sí? Sé que aumentó 1200. Acá podía haber empezado con una y tengo al final 1201, o puede haber empezado de 700 y terminar con 1900. No lo sé. ¿De acuerdo? ¿Y qué otra cosa no sé? Bien, el movimiento intermedio. Que haya crecido 1200 no significa que creció linealmente o que siempre creció. Puede darse el caso de que haya crecido un montón y después bajó y llegó a 1200. No lo sabemos. Solamente sabemos que de acá a acá tengo 1200. ¿De acuerdo? Entonces, esas son un poco las limitaciones de el teorema de cambio total. ¿Sí? Son, digamos, datos que yo no puedo obtener de esta estrategia. Me lo puede dar el enunciado o lo puedo obtener de otra manera, pero desde acá no salen. Bien, punto. Y lo que vimos el otro día era que eran muy parecidos los tres. Sí, lo voy a pasar, pues ya lo vimos, no por otra cosa. Que el segundo teorema, la regla de Barrow y el teorema de cambio total tenían expresiones muy parecidas, pero que no eran iguales, ¿no? El segundo teorema me permitía obtener otra expresión para una función integral. Bien, fíjense que lo que lo tengo acá es una función integral, mientras que para la regla de Barrow y el teorema de cambio total lo que tengo de este lado son integrales definidas. Definidas. ¿Bien? Por lo tanto, estos son números. Esta es una función, estos son números. La regla de Barrow es muy parecida, que me permite resolver integrales definidas, tiene la misma expresión, pero fíjense que acá tengo una función p de x y acá tengo un número p en b. Mientras que el teorema de cambio total era muy parecido a la regla de Barrow, solo que lo que cambia es la interpretación de quiénes son esas funciones. Bien, como para dar un pantallazo. Punto. Termino el repaso. Todo eso lo habíamos visto hasta la semana pasada. Ahora un poco ordenándolo para que quede un poco estructurado con cómo va a avanzar la asignatura. Vamos a ver ahora sí la primera interpretación de las integrales definidas por fuera de esta. ¿Qué es una interpretación geométrica? ¿De acuerdo? Es decir, lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo interpretar esa integral definida si nos movemos ya no en un contexto de velocidades, razones de cambio, ¿bien? De una función que está representando cómo está cambiando algo, que es una de las aplicaciones que ustedes más van a usar en su vida profesional, por supuesto. Vamos a meternos a otro que es un contexto intramatemático, es decir, dentro de la misma matemática, sin salir de la matemática hacia otras disciplinas como la química, la biología, lo que sea, dentro de la misma matemática, también esa integral puede representar cosas. ¿De acuerdo? Una es áreas, que ya un poco lo estuvimos. ¿Se acuerdan que básicamente usamos esto para encontrar una estrategia de resolución de las integrales definidas? Ahora lo vamos a generalizar y dar un poco de sentido. Entonces, vuelvo a nuestro primer ejemplo. ¿Se acuerdan? El del camión que frenaba, que habíamos analizado, que se movía a 50 kilómetros por hora y después, 50 metros por segundo y después disminuía su velocidad hasta detenerse. Bien. Y ahí tenemos el proceso de integración, que fue el que hicimos para llegar a obtener el delta X, es decir, cuánto se había desplazado el camión hasta detenerse. Ahora, mi pregunta es, yo no quiero, voy a salir de ese contexto. Elegí este mismo para que vean cómo la misma situación la podemos pensar desde un lugar completamente distinto. No me interesa ahora que esa h represente una velocidad de un camión, salgo de la interpretación física. Ahora, yo lo que quiero es calcular el área de esa región violeta. Nada que ver. ¿Bien? Es decir, ya voy a olvidarme de lo que dice que esa h representaba esa velocidad. Ahora lo que quiero es simplemente una cuestión geométrica. El área de esa región que parece un triángulo, que no es un triángulo, ¿no? Por supuesto tiene un lado no recto, pero esa región que yo no puedo calcular su área desde la geometría clásica, quiero ver si puedo hallar su área exacta. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo diferentes estrategias, pero les voy a presentar una que les va a resultar un poco conocida. Lo primero que puedo hacer es
seguir más o menos pasos similares a los que vimos acá. Primero tengo que definir la función y el intervalo de trabajo. Bueno, h en el 0,120, lo mismo que antes, ¿no? Y después lo que voy a hacer es volver a hacer una partición del 0,120 como ustedes vienen haciendo cuando hacen sumas de Riemann. ¿Sí? Ahí está. Entre 0 y 30, entre 30 y 60, entre 60 y 120. ¿Sí? Ya que está, ¿cómo escribirían eso? P igual, antes del 0, llave, bien, 0, 30, 60, 120, llave. ¿Bien? Hice hincapié en la llave porque ahí le ponen cualquier cosa después. Aparecen corchetes, aparecen rayitas, bueno, llave, bien. Entonces, ahí hicimos la partición. Después, tengo que definir un conjunto compatible Q, ¿no? Ahí lo definí. Tomé 20 para el primer subintervalo, 50 para el segundo, 80 para el tercero. Podría haber tomado cualquier otro, ¿no? Pero bueno, elegí esos tres medio al azar, medio random. 3 puntos muestra dentro de cada uno de esos subintervalos. ¿Cómo escribiría eso? Q igual llave, muy bien. 20, 50, 80, llave, muy bien. Y después, lo que podría hacer es lo siguiente. Fíjense, para cada uno de estos 3 puntos, yo lo que voy a buscar va a ser su imagen en la función. ¿De acuerdo? Lo mismo que ustedes hacían cuando hacían sumas de Riemann. Para 20, subo hasta la función, más o menos su imagen es, no sé, 33 aproximadamente. Para 50, aproximadamente 17. Para 80, aproximadamente 4,5. Qué ojos, ¿no? Para ver, bueno. Entonces, para cada uno de esos puntos busco la imagen de la función. Y eso me va a limitar mi función escalera. Lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. La diferencia es que ahora no voy a pensar eso como velocidad constante por delta t, que era lo que veníamos haciendo hasta en la transparencia pasada, sino que voy a tomar ese escalón de la escalera como el lado de un rectángulo. ¿De acuerdo? Es decir, fíjense, este lado de acá arriba, ¿sí? Gente virtual, a ver si lo puedo marcar. Me estoy refiriendo a este, ¿sí? Que sería como el primer escalón de la escalera. Lo voy a pensar como el lado superior, ¿sí? Como una de las bases del rectángulo, que tenga esta altura. ¿De acuerdo? Es análogo a lo que hice antes, pero pensándolo distinto. En vez de pensarlo como velocidad por delta t, ahora lo pienso como alturas y longitudes de bases. Lo mismo. ¿Sí? Numéricamente lo mismo. Y así con los tres. Entonces, fíjense que si yo multiplico la longitud de la base, que ¿cuánto mide la base del rectángulo? 30. Por la altura, que ¿cuánto mide la altura? 30 y lo que sea. ¿Cómo podríamos decir exacto esa altura? A ver, lo voy a escribir. Entonces, el área del rectángulo 1, ¿sí? Es, como ya sabemos, base por altura. Le voy a poner base 1 por altura 1. La base mide 30, ¿no? La altura, podríamos decir que aproximadamente mide 33. Pero si yo tuviese que escribir eso de manera exacta, ¿cómo lo escribiría? Bien, h en 20. ¿No? Esa sería la forma más exacta que tengo de escribirlo. El 33 es una aproximación a ojo de cuánto vale h en 20, pero yo lo que sé que esa altura exacta es la imagen de la función en 20. ¿De acuerdo? Y de hecho, este 30 hasta también lo podría pensar como, voy a poner acá, así se ve, como delta x, ¿sí? Vamos a llamarla x. Dice t ahí, pero me voy a cambiar de variable así no lo pensamos como tiempo, ¿no? Delta x, 1, por h en 20.
¿De acuerdo? Eso sería el área del rectángulo 1. El área del rectángulo 2 sería también delta x2, o sea 30, que es lo que me diría su base, por h en 50, ¿no? Por la imagen de la función en 50. Y así en todos los casos. Así yo podría calcular el área de cada uno de esos tres rectángulos amarillos. Si yo la sumo, fíjense que eso es es una aproximación del área que estoy buscando, ¿o no? El área que yo estoy buscando sería la violeta. Yo estaría calculando ahora la amarilla. ¿Es exactamente la misma? No, es una aproximación. Pero fíjense que hay partes, lo voy a marcar con esto, hay partes donde esta parte del área que yo debería sumar, porque yo la necesito, es parte del área violeta, la estoy dejando afuera, me la estoy perdiendo, como esa, como esta de acá, o como esta de acá, pero tengo esa parte de ahí, esa parte de ahí y esa parte de ahí, que yo las estoy sumando, yo las estoy teniendo en cuenta, pero no debería, porque no forman parte de la parte violeta, ¿se entiende? Entonces, ahí tengo una compensación, me está faltando algunas, pero me están sobrando otras. Voy a tener confianza, esperanza, de que ahí se compense un poco mis dos errores. Bien, y eso me acerque al valor exacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hago entonces para aumentar la exactitud? Lo mismo que siempre, ¿no? Hago una partición con más subintervalos. Mientras más subintervalos haga, esas áreas que pierdo, ¿sí? Que me faltan o que me sobran, van a disminuir en área. Entonces, el error va a ser cada vez más pequeño. ¿De acuerdo? Va a seguir existiendo, pero va a ser cada vez más pequeño. O sea, básicamente, lo que acabo de hacer es el mismo proceso que hicimos para obtener las integrales definidas, lo estamos pensando para llegar al área violeta. ¿De acuerdo? Es el mismo proceso. La diferencia es que en vez de pensarlo como velocidad por delta t, ahora lo pienso como áreas. Bien. No se sabe. Esta no puedes asegurarlo. O sea, si vos necesitas asegurar que sea por exceso, vos tenés que asegurar que tu escalón de la escalera siempre está por encima de la función. Y si es por exceso, siempre por debajo. Acá no es ninguno de los dos casos. Podríamos usar escalones que estén siempre por encima de la función para hacer una aproximación por exceso y obtener una cota máxima del área, y por debajo siempre para obtener una cota mínima. ¿De acuerdo? También podríamos. Bien. Entonces, básicamente, para cada uno yo lo que voy a calcular es el delta de la variable independiente por la imagen de la función en los tres. Sumo las tres. Bien. Voy a obtener una aproximación. Y para encontrar el área exacta, lo que voy a hacer es hacer que la norma de esa partición tiende a 0. ¿Sí? O sea que el intervalo, el subintervalo más grande que tenga una longitud que tiende a 0, todos los demás van a tender a 0, y esos rectangulitos van a tender, tanto como yo quiera, a cubrir el área bajo la curva. Bien, si eso pasa, voy a obtener el límite, que va a ser la integral definida, y va a representar el área bajo la curva. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, si yo tuviera que decir el área de esa región, ¿sí? La voy a intentar dibujar así. ¿Cómo la podríamos calcular? Exactamente, miren. O sea, acá si yo pondría un aproximado, ustedes me podrían decir que podrían hacer la suma de Riemann. Pero si yo quiero calcular ese área violeta de manera exacta, ¿qué tendría que hacer? Bien, más fácil. ¿Cómo lo escribo simbólicamente? La integral, ¿no? La integral de esa función, ¿entre qué y qué? 120, ¿ok? Si yo resuelvo esta integral definida, que sería hacer la suma de Riemann y el límite con la norma de la partición tendiendo a 0, me va a dar un número, y ese existe, ¿no? Sabemos que existe porque es continua, pero en general.
Si existe, me va a dar un número y ese número lo voy a poder pensar como ese área. ¿De acuerdo? Para este caso. Bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Tenemos otro caso. A ver, cambiamos la función. Ya no tenemos h, sino tenemos la función j. Bien, que es ese arco de parábola entre 0 y 100. La pregunta va a ser, yo quiero calcular el área que está entre esa curva y el eje X. Bien, creo que no la tengo marcada, pero para que tengan una idea, a ver, lo voy a dibujar acá. Ustedes tienen la función así, lo que estaría queriendo calcular sería el área de esta región y de esta, ¿no? Sería el área de la región limitada por la gráfica de la función y por el eje de las abscisas. Entonces la pregunta que viene es, el área de esa región, lo vamos a llamar R, ¿no? R es todo, ¿no? Las dos. ¿La puedo calcular así? ¿Por qué no? ¿Y qué tiene que tener una parte negativa? No me empiecen a discriminar funciones acá. ¿Por qué no? Ok, bien. Vamos hacia eso. A ver, pensemos lo mismo, ¿no? Hagamos exactamente lo mismo que hicimos recién. Voy a hacer una partición, que acá va a ser entre 0 y 30 y entre 30 y 100. Tomo ciertos valores, que acá va a ser 10 y 40, ¿no? Serían mis puntos muestra. Obtengo mi función escalera, ¿no? Lo mismo que hicimos recién. Acá, esto, si lo pienso como área, me va a generar dos rectángulos, ¿no? Este y este, que está acá. Este rectángulo, a ver, creo que están marcados. Ah, está todo marcado. Increíble. Como amo a mi yo del pasado. Ahí está. Tengo esos dos rectángulos, ¿no? Amarillos. Este, ¿cuánto va a medir su base? 30. ¿Y su altura? 30. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cuánto va a medir la base de este? 70. ¿Y su altura? 10 o menos 10. Bueno, y ahí tenemos un problema. Y es un problema del contexto. Nosotros estamos en el contexto de la geometría ahora, ¿no? O sea, no estamos analizando velocidades, estamos analizando bases, alturas, áreas, rectángulos, o sea, geometría de cuarto grado. Ahora, en la geometría hay algo que, esto sí quiero que se lo anoten, porque lo vamos a usar un montón durante esta materia, y es una base de la geometría, pero bueno. En la geometría, las mediciones, bien, cualquier medición de una magnitud geométrica, son siempre positivas o nulas. Bien, es decir, no puede haber longitudes negativas, no puede haber áreas negativas, no puede haber volúmenes negativos. La geometría lo que mide, lo mide positivamente, ¿sí? O sea, un lado puede medir 3 centímetros, 20 kilómetros, 7 metros, 0, pero ningún lado de ninguna figura puede medir menos 7 metros. Bien, al menos en la geometría clásica. Después en la geometría analítica, si ponemos esas figuras en un sistema de referencia, eso es otra cosa. Pero en la geometría clásica, que es la que estamos usando acá, esas medidas no pueden ser negativas. Son números reales positivos, o cero. Entonces, acá yo no puedo decir que esa altura mida menos 10. ¿Bien? Porque estoy rompiendo una regla de la geometría. Va a venir un geómetra y me va a golpear directamente. Va a decir, eso está mal. No puede haber una altura que mida 10. En todo caso, me puede decir, bueno, esa altura mide 10. ¿De acuerdo? Mide 10, está ubicada hacia abajo de tu eje X, pero la altura mide 10. Entonces, ahí tenemos
un problema. ¿Bien? ¿Por qué? Si yo tuviera que aproximar esa área, yo la cuenta que tendría que hacer sería 30 por 30 más 70 por 10. ¿Estamos de acuerdo? Calcularía las áreas de los dos rectángulos, sumaría. La primera es una buena aproximación de esta primera parte, la segunda es una buena aproximación de esta segunda parte. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo calculo la integral definida, ¿sí? O sea, a ver, yo eso lo podría, ¿qué hago? La partición, hago un número infinito de subintervalos, eso me va a cubrir esta parte con todos rectangulitos para arriba y me va a cubrir esta parte con todos rectangulitos para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la norma de la partición tiende a 0, voy a obtener el área exacta. Hasta ahí vamos muy bien. Ahora, ¿qué problema tengo? Si puedo borrar esto. Allá. Eso me genera un problema. Que esto, bien, la integral entre 0 y 100 de j de t, si yo la defino, la tendría que definir como el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, de la suma de Riemann, ¿bien? Entre i igual a 1 y n, ¿de qué? ¿Cómo eran las estructuras acá adentro? ¿Se acuerdan? Delta t i por j en 6, ¿no? Sería sumar todos los infinitos posibles rectangulitos, sería la longitud de su base por la imagen de la función en el punto muestra. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que si yo escribo eso así, con el delta ti no tengo problema. Sería la longitud, cada uno de los subintervalos, que yo lo puedo pensar como la longitud de las bases de los rectangulitos. Pero el j en ci tiene signo. ¿De acuerdo? O sea, ese j sí es o positivo o negativo. Por ejemplo, en ese caso, para el primer rectángulo, j en 10 me da como resultado un número positivo 30, mientras que j en 40, que sería para el segundo rectángulo, me da menos 10. ¿Se ve? Entonces, esto me va a dar un cierto número, esta integral, que no va a ser el área de la región. ¿Por qué? Porque para el área de la región yo necesito siempre considerar esas alturas de los rectángulos como positivas, que no tenga un signo positivo estas y negativo estos. ¿Se ve la diferencia? Entonces, esto me va a dar un número, ¿eh? No digo que eso no va a existir. Eso va a existir y me va a dar un cierto número cualquiera, no sé. Pero ese número no va a ser igual al área de la región. ¿Sí? No se va a corresponder con el área de la región. El área va a tener una cierta medida, 30 metros cuadrados, y cuando resuelva esa integral me va a dar 7 metros cuadrados. ¿Sí? Van a existir los dos números, pero no van a ser iguales. O sea, no puedo usar la integral definida o no puedo interpretar la integral definida como el área de una región. ¿Y eso cuándo va a pasarme? Cuando tengamos un tramo de la función al menos con imágenes negativas. ¿De acuerdo? Es decir, para decirlo de otra manera, ¿cuándo sí van a ser iguales el resultado de la integral definida con el área de la región entre la gráfica de la función? Bien, cuando esa función en ese intervalo en que yo estoy integrando, en mi intervalo de integración, cuando esa función sea no negativa. O sea, puede ser o nula o positiva. Es decir, puede tocar el eje X, no hay problema. No puede atravesarlo hacia abajo la gráfica, ¿no? Entonces, si esa función en mi intervalo de trabajo es siempre positiva o nula,
Entonces, puedo analogar el área de la región bajo la gráfica y sobre el eje X con la integral definida. Si no, no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, no. Ahora van a poder saber todas. Pero me interesa que ven dónde está el problema, o sea, de dónde surge la dificultad, que es que en las áreas yo necesito alturas, que las alturas son siempre positivas, pero en la definición de integral definida aparecen la imagen de la función, que eso puede tener signos, positivo o negativo, ¿no? Y entonces ahí tengo problemas. La pregunta, que respondo a su compañero ya que estamos, es, bueno, listo, ya está. Si la función tiene un tramo negativo, ¿me voy? ¿Y listo? No. Podemos usar todavía las integrales. Y ahora vamos a ver cómo hacemos. Bueno. Entonces, lo que vamos a intentar desarrollar ahora es, usando ese mismo proceso, o sea, sin salirme de lo que ya conocemos, es una estrategia para calcular el área de cualquier región plana. ¿De acuerdo? O sea, ya vimos que, o sea, lo que quiero que se lleven de esta primera parte y se lo noten grande, y si se pueden se lo tatúen, y si se lo tatúen en la frente mejor, es que no siempre una integral definida representa un área. ¿De acuerdo? Esa correspondencia no siempre. Y les digo esto porque suelen tener esa cercanía, sí. Sí. Que no siempre una integral definida la puedo interpretar como el área de una región plana. ¿De acuerdo? O al menos con la que yo estoy buscando. Es decir, si yo tengo una región plana, no siempre tengo que hacer la integral definida entre tal y tal de esa función y me va a dar el área. No siempre es así, no es tan directo. Sí, en algunos casos, en los casos más sencillos, que serían, tengo la función positiva, listo, perfecto, ahí sí, pero no siempre. Entonces, esa un poco es la conclusión. Es un poco más complicado que eso. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a trabajar, ¿bien? Pero llévense esa idea. Ahora, lo que vamos a desarrollar es una regla general, por suerte. Una estrategia para así poder calcular áreas de cualquier región plana, usando integrales. Obviamente es un poco más difícil que solamente integrar, pero no tanto van a ver. Bien, entonces, supónganse que yo quiero calcular el área de esa región, que tengo ahí, horrible, ¿no? Esa es una región que está limitada. Por arriba, por la gráfica de la función f, bien, que es la parábola. Y por debajo, por la gráfica de la función g, que es la azul. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a intentar hacer ahora es resolver esto usando integrales, pero vamos a ver cómo. Lo primero que voy a hacer es establecer una partición del subintervalo de trabajo. ¿Sí? Las funciones con las que voy a trabajar van a ser f y g y tengo que definir mi intervalo de trabajo. ¿Cómo veo mi intervalo de trabajo? Bueno, tengo que ver entre qué valor de x y qué valor de x aparecen puntos que pertenecen a la región. ¿De acuerdo? ¿Lo pueden ver? Bien. Entre 1 sería el inicio de mi intervalo. En 1 comienza, digamos, entre comillas, a la región, mi región. ¿Qué significa eso? Que no existen puntos de la región de que yo estoy trabajando a la izquierda de 1. Bien, como el punto más a la izquierda que pertenece a la región tiene abscisa 1. Y el punto más a la derecha que pertenece a mi región tiene abscisa 11. ¿Se ve? Entonces, mi intervalo de trabajo va a ser entre 1 y 11. Todos los valores, los infinitos reales intermedios, tienen, o sea, existen puntos que tienen esos valores como abscisa dentro de mi región. Bien, entonces, mi intervalo de trabajo va a ser el 1, 11. Y lo que voy a hacer es definir una partición. ¿De acuerdo?
yo lo voy a partir en 3. 1 a 5, 5 a 8, 8 a 11. Lo mismo que hice antes, definir una partición de ese intervalo de trabajo. Y voy a tomar puntos muestra, cualquiera. 3, 7 y 10. Lo mismo que antes. ¿De acuerdo? Ahora, la estrategia que voy a usar va a ser idéntica a la que hice al principio. Usar mi función escalera como bases de los rectángulos. ¿Sí? Lo que hicimos al principio. Pero ahora, la diferencia ¿cuál va a ser? Que no voy a usar una única función escalera como la base superior del rectángulo, sino que voy a usar dos. Miren, para el punto muestra 3 voy a buscar la imagen que le corresponde en F, que sería 4,1 más o menos, y también en G, ¿bien? Que sería 2,2 aproximadamente. ¿De acuerdo? Antes lo había hecho solamente con una función, porque tenía una función antes, ¿no? Pero ahora tengo dos funciones, la limitante por encima y la limitante por debajo. Entonces uso ambas. Busco la imagen de mi muestra arriba y abajo. ¿De acuerdo? Hago lo mismo con 7. La imagen en la limitante por encima, la imagen en la limitante por abajo. Hago la otra. La imagen en la limitante por encima, la imagen en la limitante por abajo. Y en esos valores de imagen es donde establezco los lados, las bases de mis rectángulos. ¿Se ve? Entonces, para 3, la imagen en F en 3 tenía esta imagen de acá, 4, algo, y ese me limita, es mi lado superior. Y G en 3, que da 2, algo, 2,2, me limita mi base inferior del rectángulo. Y ahí se lo armé, ¿no? Porque yo sé que tiene que ir desde 1 hasta 5 en longitud, tengo dónde los voy a ubicar, y por lo tanto también tengo la altura de ese rectángulo, ¿no? La altura sería esto. ¿Se ve? O sea, ¿se ve cómo armé los tres? Ahora, comparen el área, la suma del área de esos tres rectángulos con el área de la región que estoy buscando. ¿Sí? Miren ambas. O sea, uno sería lo que está pintado de amarillo y la otra sería lo que está encerrado entre F y G. Es una buena aproximación. ¿Sí? Es decir, pasa lo mismo que antes. Hay una gran parte que está dentro de la región que yo estoy buscando. Tengo partecitas que están por fuera, es decir, que yo estoy sumando de más, pero también hay partes de la región que yo estoy trabajando que no quedan dentro de mi región amarilla. Entonces, entre esas dos cosas, que me sobra por un lado y me falta por el otro, intentaré compensar. Sí. Sí, lo que pasa es que con la azul tengo una parte negativa. Entonces ahí tengo que pensar cómo voy a calcular ese área. Se puede, ¿eh? Se puede, pero hay que ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿estamos hasta acá? Lo que acabo de hacer es una buena aproximación del área de la región. Obviamente, ¿qué tendría que hacer para que esa aproximación mejore tanto como yo quiera? Aumentar el número de subintervalos, lo mismo que siempre, ¿no? O sea, en vez de hacer 3, hacer 7, hacer 1000, hacer 12 millones. Y ahí esos rectangulitos se van a acomodar lo mejor que puedan entre las dos funciones y cubrir mi región lo mejor que se pueda. Bien. Sí, sí, FG era mi dato, ¿no? F es esa, G es esa. Al menos gráficamente, pero lo teníamos. Bien, entonces ahí tengo el área del primer rectángulo, el área del segundo, el área del tercero. La suma de esas áreas es una aproximación del área de la región y se van a igualar cuando la norma de la partición tienda a 0. Bien, ahora, ¿cómo calculamos el área 1? El área del primer rectángulo. Base por altura, ¿no? ¿La base cuánto mide? Delta X. ¿Sí? Simbólicamente sería delta X. Mide 4, ¿no? De 1 a 5, 4. ¿Y cuánto mide la altura?
Bien. Si lo hacemos numéricamente, yo tendría que hacer 4,1 menos 2,2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, al 4,1, que sería desde el 0 hasta el 4,1, le resto, le saco 2,2, que sería esta parte de acá. Entonces me quedo esto, ¿sí? Para que lo piensen gráficamente. O sea, la altura de ese rectángulo la puedo pensar como la altura de la base superior menos la altura de la base inferior. Entonces, esa diferencia me queda esta parte. ¿Sí? ¿O no? Ok. ¿Cómo escribo eso simbólicamente? ¿Cuánto mide la altura de la base superior? F en 3. Y a eso le tengo que sacar la altura de la base inferior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al hacer esa resta, me quedo con la diferencia entre esas dos alturas, que sería en definitiva la altura del rectangulito. Bien. Para el segundo rectángulo, bueno, sí. Para el segundo rectángulo, díganme ustedes. Delta x2. Uh-huh. ¿Sí? Ahí es medio como, ok, porque ya pasó para abajo y destruye un poco las neuronas, pero es lo mismo. Es f en 7, ¿sí? La altura de f para el 7 en x, y a eso le tengo que restar la altura de g. A ver, no la altura, la imagen de g. G en 7, ¿cómo me va a dar? Negativa. ¿Bien? Como yo hago menos, voy a tener menos esa imagen negativa, entonces se va a sumar esa partecita, ¿no? Va a ser como la altura de f y le sumo esa longitud de la altura de la partecita de abajo. ¿Se entiende? Entonces me va a quedar la altura completa. ¿Se ve? Y la última es parecida a la primera. Pero siempre que yo hago esa diferencia de f en el punto muestra menos g en el punto muestra, lo que voy a obtener va a ser la altura de ese rectangulote. Y eso no, va a ser, perdón, ya respondo, va a ser independiente de la posición de las dos funciones. No importa si son positivas, si una es positiva y una es negativa, o si las dos son negativas, esa resta siempre me va a dar la altura, bien, del rectángulo. ¿Y qué signo va a tener esa resta siempre? Positiva. ¿Por qué? ¿Por qué puedo asegurar que siempre esa resta va a ser positiva? Bien. En realidad, yo necesito que sea positiva para poder pensarla como un área. Pero, ¿por qué siempre puedo asegurar que es positiva? Porque las imágenes de f siempre están por encima que las de g. La función f siempre está por encima que g. Entonces, la diferencia entre las imágenes de f y las imágenes de g siempre van a ser positivas. ¿Se ve? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Sí. No. Sí. Por eso no siempre hay una correspondencia, ¿no? La integral depende del signo de la función. Entonces, si tenés una mayor preponderancia de la parte negativa de la función, te va a terminar dando negativo. El área no. El área siempre te tiene que dar positivo. Sí. Sí. O sea, básicamente lo marco gráficamente. Yo lo que necesito es este rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo puedo calcular geométricamente? Bueno, tengo diferentes formas. Una forma para pensarlo es la longitud de esta altura es la longitud de todo este segmento que va desde el eje X hasta 4,2, que sería f en 3, y a eso le restás, le sacás esta parte, que iría desde el eje X hasta acá, que sería g en 3. ¿No? Cuando le sacás esa parte, te quedas con la altura de tu rectángulo. Claro, o sea,
vos ahí lo podrías hacer con aproximaciones, 4,1 menos 2,2. Pero para hacerlo exacto y para generalizarlo sería la imagen de uno menos la imagen de la otra. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí. Lo suelen hacer, pero, a ver, como forma de pensamiento está bien, ¿no? Mejor dicho, más que el valor absoluto de la integral, yo diría que sería la integral del valor absoluto de la función. Es decir, todas las partes negativas de las funciones, pasarlas para arriba. Se puede. Solamente que ustedes tienen como una cierta odio, no sé llamarlo odio, les diría como una oposición filosófica con el valor absoluto. Por algún motivo no les gusta trabajar con él y se confunden y nada, lloran. Así que como concepto sí, en la práctica suelen cometer muchos errores si lo piensan así. Esta forma que vamos a deducir acá es más fácil. Y ahora lo vamos a... Van a ver que es mucho más fácil de aplicar cuando terminemos de pensar de dónde sale. Bien, pero es fácil. Entonces, hasta acá estamos. ¿Entendieron cómo voy a ir pensando cada uno de los rectángulos? Con la longitud de la base no tengo problema, siempre es el delta x. Lo que siempre me complica la vida es la altura. Acá la altura la voy a pensar como la resta de la altura desde el escalón superior menos al escalón inferior. Como siempre, la función que está por encima va a estar por encima y la que está por abajo va a estar por debajo, esa resta siempre me va a dar positiva, porque estoy restando un número más grande menos un número más chico. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo que tengo ahí serían cómo calcular las tres áreas, ¿no? Delta x1 por f en 3 menos g en 3, delta x2 por f en 7 menos g en 7, y delta x3 por f en 10 menos g en 10, que sería para el último caso. ¿Ok? Entonces, yo eso lo que tendría que hacer ahora es, para ir hacia el área exacta, dijimos, aumentar la cantidad de subintervalos tanto como yo quiero, ¿sí? Pedir que la norma de la partición tienda a 0. Escribamos eso. Entonces, el área de esa región, el área exacta, va a surgir cuando yo resuelva el límite, ¿no? El límite con la norma de la partición tendiendo a 0. De la sumatoria de mis n rectangulitos. Ahora ya no voy a tener 3, voy a tener infinitos, ¿no? ¿Qué voy a sumar? ¿Cómo escribo la estructura de cada uno de los sumandos ahora? Delta xi, ¿sí? Antes teníamos delta x1, delta x2, delta x3, ahora va a ser el delta xi. Por f en ci, o sea, f en el punto muestra que le corresponda, menos g en ci. G en el punto muestra que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Y eso, lo que acabo de hacer, es muy parecido a la definición de una integral definida, ¿o no? O sea, tiene la misma estructura. ¿A quién estoy integrando ahí? A f y a g, pero no solo a f y a g, a la resta de f con g. ¿De acuerdo? Esto es la definición de esta integral. ¿Bien? O sea, la función que estoy integrando ahí ya no es f o ya no es g. Es f menos g. ¿Bien? Cada uno de esos sumandos va a estar dado, ¿bien? O va a tener un número que va a venir de la resta de esas dos funciones. Entonces va a ser el resultado de integrar ni a f ni a g, sino a la resta de esas dos funciones. Bien, esta es la definición de la integral definida de f menos g, entre 1 y 11, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto que yo hice con 3 rectángulos y nada más, lo puedo pensar ahora generalizándolo para n infinitos rectángulos como la integral definida de f menos g. Entonces, para calcular esa área, yo lo que tendría que hacer es hallar la resta de esas dos funciones e integrarlas. ¿Bien? ¿Y quiénes son esas dos funciones?
la limitante por encima y la limitante por debajo de mi región. ¿De acuerdo? Sí, en realidad para toda región limitada por dos funciones. Y ahora vamos a ver cómo lo aplicamos. ¿Sí? Sí. Claro, calculás, o sea, vos primero restás y después integrás. Ese es el punto, ¿no? Entonces, sí. Lo que pasa es que vos, si la pensabas desde el área, te complicaba la vida de que una sea negativa, ¿no? Ese era el problema. Ahora, al restar estas dos funciones, como vos ya sabés que esta siempre está por encima de esta resta es positiva. ¿Se ve? Y ahí te sacás de encima el tema del signo. El resultado de la resta te va a dar siempre positivo. ¿Verdad? ¿Bien? Lo que acabo de escribir. Entonces, eso, lo que acabamos de deducir, es un teorema. ¡Yay! Teoremas. El teorema de cálculo de área de regiones planas. En la mayoría de los libros lo van a encontrar como teorema, 2 puntos, no tiene nombre. Yo les suelo poner nombre para después que me entiendan a cuál me refiero. ¿Bien? Lo leo. Dadas dos funciones f y g integrables en el AB, de modo que f siempre es mayor o igual que g, ¿sí? O sea, para todo x de la B, y sea la región plana, todo lo que dice ahí es la región plana limitada por encima por f y por debajo por g, entonces el área de esa región es la integral de la resta, f menos g. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué condiciones se tienen que cumplir? Siempre que vemos un teorema, lo primero que tenemos que pensar es eso. Ok, la tesis es re linda. Bueno, nos da una forma muy fácil de calcular el área. Pero ¿cuándo puedo aplicar el teorema? ¿Cuándo voy a poder usar eso? ¿Bien? Porque si no, uno termina usando teoremas en todo momento y no siempre valen. ¿Qué condiciones tienen que cumplirse para que ese teorema se pueda usar? Bien, ambas tienen que ser integrables, ¿de acuerdo? Es decir, tienen que ser continuas o tienen que ser con número finito de discontinuidades, de salto finito, por el teorema 2, ¿de acuerdo? Pero ambas tienen que ser integrables. En este caso no teníamos problema porque ambas eran continuas, ¿no? Entonces, ambas tienen que ser integrables. ¿Y qué otra cosa tiene que pasar? Bien, que acá yo nombro como f, siempre en la región que yo estoy trabajando, y esto es fundamental, siempre para todo x tiene que ser mayor o igual que g. ¿Bien? O sea, la función que yo voy a llamar f siempre tiene que tener su gráfica por encima o en el mismo lugar que g. Que, por ejemplo, en nuestro caso pasa. ¿Estamos de acuerdo? Si eso no pasa, no podemos usar el teorema, ¿eh? No vale. Así que es una condición que tenemos que ver. Si todo eso se cumple, listo, lo usamos. Sí. Ahí es cuando son iguales. Sí, claro, claro. O sea, a vos lo que te interesa es que pasa en el AB. Por fuera, si pasan otras cosas, no te interesa. Si en el AB es continua, por ejemplo, entonces es integrable, dale que va. Bien, veamos un ejemplo. Tenemos que calcular el área de esa región ahí que está cuadriculada. Desde la geometría clásica, imposible. Bien, manera de ver cómo es ese área, no es un triángulo, no es nada que conozcamos, así que no lo podemos hacer desde la geometría clásica. Entonces, ya que está, lo que tendríamos que hacer es ver si podemos usar ese teorema. ¿Se cumplen las condiciones de ese teorema? ¿Cuáles serían? A ver. Bien, f y g son integrables. ¿Cómo saben? Porque son continuas, ¿de acuerdo? En todo su dominio. Así que en la región que trabajemos van a ser integrables. Bien. ¿Qué otra condición tiene que pasar? Bien. Que en la región que yo estoy integrando, f tiene que ser mayor a g.
¿Sí? O sea que la gráfica de F tiene que estar por encima que la gráfica de G. ¿Pasa? Sí, ¿no? O sea, para toda mi región, F está por encima, limita superiormente, G está por debajo. ¿Cómo pueden hacer visualmente si no se dan cuenta para eso? Con una regla. ¿Bien? Ponen una regla en la región, así vertical, paralela al eje Y, y la van moviendo hacia la derecha, cubriendo toda la región. Siempre tiene que quedarles por encima F, por debajo G. ¿Sí? No sé si se entiende. Sería como ir cruzando infinitas rectas verticales y para tiene que quedar F por encima y G por debajo, siempre. O iguales, ¿no? Bien, así que hasta ahí vamos bien. ¿Cuál sería ahí el intervalo de trabajo? De 1 hasta 4. ¿Están seguros? O sea, ¿pueden asegurarlo? ¿Pueden poner las manos en el fuego? ¿Que va de 1 hasta 4? ¿No podría ir de 0,9997 hasta 4,022? Bien. O sea, visualmente podemos decir desde más o menos 1 hasta más o menos 4. ¿Podemos asegurar que son exactamente esos números reales? Y no. Bien. ¿Cómo podríamos hacer para comprobarlo? Una posibilidad es buscar la intersección entre las dos gráficas. ¿Sí? Hacer una ecuación, ver cuándo esas dos ecuaciones se igualan, o sea, armar una ecuación igualando las dos leyes y resolviendo, viendo cuándo son iguales, cuándo obtenemos la misma imagen. Mucho lío, ¿no? ¿Qué otra forma podríamos hacerlo? Podríamos obtenerlo. Más fácil, en vez de hacer todo eso. Claro, o sea, si ya tenemos una idea de que va a ser 1 y va a ser 4, la forma más sencilla es calcular F en 1 y G en 1 y verificar que me da la misma imagen. ¿No? Más fácil antes que hacer la igualación. Si cuando hacen eso ya no les da lo mismo, quizás uno le da 0,99 y la otra le da 1,07 y bueno, ahí no se van a salvar, ahí van a tener que hacer la ecuación igualando las leyes, ¿de acuerdo? En general no somos tan malos, les ponemos, pero sí es importante que lo hagan, que verifiquen que esos son los extremos de sus intervalos para que no planteen mal la integral, ¿de acuerdo? Sí. Vas a trabajar un montón y sí, se puede, pero no. A ver, además recordá que el límite te da información de comportamiento, no de qué pasa en uno. Entonces, te va a decir, sí, tiende acá y tiende acá. Bueno, pero es más fácil igualar, es más fácil, digamos, como encontrar la imagen y ver que son la misma. Y mucho más rápido, además. Bien, entonces, vamos paso por paso. Intervalo, ¿es el 1,4? No sabemos. Verificamos. F en 1 me da 1, G en 1 me da 1. F en 4 me da 4, G en 4 me da 4. Ambas imágenes me dan iguales, o sea que puedo asegurar ahora sí que mi intervalo de trabajo va a ser el 1, 4. Otra forma que tienen es igualar las dos leyes y resolver la ecuación que obtienen. ¿Sí? Ahí lo tienen hecha por si quieren ver cómo se hace. Obviamente, mi recomendación de tía es cuídate, nene, cuida tu salud mental, por favor, hace esto primero, más fácil. Bien, si eso no lo pueden hacer o no les da igual, bueno, no les va a quedar otra que hacer la igualación. Pero, en principio, cuiden su salud mental. Por lo tanto, el AB es efectivamente el 1,4. Ahora, ¿las funciones son integrables en el AB? En este caso en el 1,4. Sí, porque son continuas. ¿De acuerdo? Por teorema 1. Aquí estamos, volvemos al... Y después lo que tenemos que verificar es que F sea siempre mayor que G, ¿no? Y gráficamente vemos que eso pasa. Entonces, viendo que se cumplieron todas las hipótesis del teorema, ¿cómo calcularían el área de esa región? Y ya que está, voy a usar esto para repasar cálculo. El área de la región, ¿cómo lo vamos a plantear?
la integral del 1 a 4, porque ya demostramos que ese es el intervalo que tenemos que trabajar, de f, lo voy a escribir, de f en x menos g en x, ¿bien? Uso ese orden en la resta porque es la que está por encima menos la que está por debajo, ¿sí? En muchos libros van a encontrar que la que está por encima le decimos mayorante y la que está por debajo le decimos minorante, ¿de acuerdo? Por si les aparece eso para que no se preocupen. Bien, entonces, ¿qué hago ahora? Reemplazo por sus leyes algebraicas. O sea, f de x es menos x cuadrado más 6x menos 4. Y a eso le resto la ley de g, que es x. ¿Estamos de acuerdo? Opero. X cuadrado me queda menos x cuadrado porque no opera con nada. 6x menos x más 5x. Y el 4 me queda como está porque no opera con nada. ¿De acuerdo? Claro. Sí, sí, sí. Pueden hacerlo por separado, pero cuiden su salud mental. Ahora, cada vez que ustedes hagan esto, si están en sus casas y lo están resolviendo en sus casas ahí tomando mate y con desesperación, como uno resuelve integrales, esto lo que pueden hacer es graficarlo. Tienen graficadores a mano, ahora úsenlos. ¿Sí? O sea, no a mano, no se van a poner a sacar raíces ni nada. Pongan en un graficador y grafiquen esta función. En el 1,4, ¿cómo tiene que ser esta función sí o sí? Positiva. Bien, como es la resta de una que está por encima de la otra, esa resta siempre les tiene que dar positiva. Bien, es el truco que estamos usando. Entonces, esta función, si la grafican en el 1,4, les tiene que dar por encima del eje X. Si no les da así, algo mal hicieron. Bien, metieron la pata en algún lugar. Entonces, por eso es una buena verificación de que el proceso va bien. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo resuelvo eso? Ajá. Bien. ¿A quién tengo que aplicar acá? O sea, a ver, acá yo apliqué el teorema del cálculo de área de regiones planas, que a partir de ahora se va a llamar TCARP. Apliqué TCARP. Bien. Ahora, tengo que resolver esto. Acá lo que voy a tener que aplicar va a ser Barrow, ¿no? O que es un corolario del segundo teorema, ¿no? ¿Qué tengo que buscar? ¿Cuál? Una primitiva, ¿de acuerdo? O sea, lo que tengo que encontrar ahora es una primitiva cualquiera de esta cosa que tengo acá adentro. Por propiedades de las integrales, vimos que si yo tengo sumas o restas acá adentro, yo puedo separarlas. Hacer la integral de x cuadrado, de menos x cuadrado, más la integral de 5x, más la integral de 4, de menos 4, ¿no? O sea, puedo resolver esto en tres partes separadas. Y es bastante sencillo. ¿Cuál es la integral de menos x cuadrado? Perdón, una primitiva de menos x cuadrado. Sí. Bien. Menos un tercio de x cubo. ¿Sí? Esto, no se preocupen si todavía no lo tienen tan claro, pero lo tendrán muy prontamente. ¿Sí? Hay algunas que ya se llaman inmediatas, ¿bien? Porque la pensamos una vez y ya más o menos nos acordamos cómo hacerlo y punto. No tenemos que hacer mucha cosa. Otras obviamente que no, pero estas sí lo son. Fíjense que si yo derivo x cubo, ¿cuál es la derivada de x cubo? 3x cuadrado. Entonces, si derivo esto, me queda 3x cuadrado, se cancelan 3 con 3 y me queda el x cuadrado solo. ¿De acuerdo? Bien. Más 5. ¿Y cuál es la una primitiva de x? X cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque si derivo x cuadrado, esto me queda 2x.
Entonces necesito este 2 para que se cancelen los dos, ¿no? Y me quede la x solita. ¿Y cuál es una primitiva de 4? 4x, porque la derivada de 4x es 4, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tranqui, si todavía no están muy afilados con esto, lo van a ver en tarea de aula hasta el cansancio. Literal, hasta el cansancio. Entonces, encontré una primitiva. ¿Ahora qué? ¿Se acuerdan de esta notación? Primitivas con rayita 1, 4 significa voy a valorizar esto en el 1 y en el 4. ¿Por qué no pongo el símbolo de integral acá? Porque ya la resolví. ¿De acuerdo? Ya no estoy integrando. Este es el resultado de la integral. Está escrito de esta manera rara, pero ya acá tengo un número. Todo esto representa un número. ¿De acuerdo? ¿Qué número? Esto en 4 menos esto en 1. ¿Bien? No lo voy a hacer, ya lo tengo hecho. Quería llegar hasta ahí para que vean cómo lo escribo. Bien. Todo eso entre... Ah, miren, ahí tampoco lo hice. Me encanta. Me gusta que soy coherentemente vago. Sí. De integración. Sí. Acá, lo primero que haces es verlo gráficamente. ¿Bien? Entonces, vos ves tu región y tenés que ver hasta qué valor de x se extiende a la izquierda y hasta qué valor de x se extiende a la derecha. Si ves esa región, no sé si llegas a ver desde ahí, pero lo más a la izquierda que llegás es este punto. Más a la izquierda de ese punto no tenés puntos que pertenecen a tu región. Entonces te fijas la abscisa que le corresponde. Eso te da una aproximación visual. Después lo que vas a tener que hacer es verificar en las dos funciones, bien, que te da la misma imagen para saber que ese es el punto, digamos, de intersección. Igual. ¿De acuerdo? De un lado y del otro. Muy buena pregunta. ¿Y la constante? ¿Qué pasó acá? Bien, perfecto. Acá no es que no tengo constante. ¿Cuál es mi constante? 0. Bien, o sea, sería un más 0 ahí que no lo escribo. Pero ¿por qué elegí esa? O sea, ¿por qué elegí la que tiene constante 0? Bien, pero ¿por qué elegí 0? ¿Y por qué no elegí más 7? Porque, perfecto, porque básicamente lo que me dice el segundo teorema, y por lo tanto Barrow, es que yo necesito una primitiva cualquiera. ¿De acuerdo? O sea, yo acá podría haber puesto más 7 si quiero, ningún problema, o menos pi, o más raíz de pi al cuadrado, o lo que quieran, ¿bien? Pueden poner cualquier constante, no hace falta, o sea, no es que siempre tienen que elegir más 0, es una primitiva cualquiera. Puse esa porque es la primera que encontré. ¿De acuerdo? Pero podrías poner hasta incluso más C, si querés, y no va a haber problema. Yo les recomiendo que no lo pongan. Pueden ponerlo, no está mal. Les recomiendo que no lo pongan, porque el teorema les dice elegir una primitiva cualquiera. Entonces, no pongan nada y ya está. Más fácil. ¿De acuerdo? Si has... ¿Alguien me está haciendo una pregunta? ¿No? Bueno. Si hacemos esa cuenta, esto en 4 menos eso en 1, me da 9 medios. ¿Coherente? ¿Tiene sentido el resultado? Bien, me dio positivo. Ya que me haya dado positivo, me alegra, ¿no? Es un área, así que la espero positiva. ¿Me podría haber dado 0? ¿Por qué? Ok, bueno. Más fácil. ¿Por qué no me puedo haber dado 0 ese área? Porque existe, ¿no? O sea, la región tiene un área que no es nula a la vista. Ocupa una cierta parte del plano. Un área 0 me daría una región prácticamente que no ocupa ningún área, ¿no? Así que esta, 0, es una posibilidad matemática,
pero no es coherente con lo que estoy observando. Ah, es que no lo hice. Es valorizar esto en 4, es decir, reemplazar x por 4 y calcular el número, y después hacer lo mismo con 1 y restar. ¿Ok? Bien. Punto. Fíjense, hermoso mi teorema. O sea, me permite calcular área de cualquier región siempre y cuando tenga una función por encima y otra función por debajo. Muy fácil y muy rápido. Bien. Todo suyo. Tenemos que calcular el área de esa región. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Díganme ustedes. Primero, lo primero que tenemos que hacer es ver si se cumplen todas las hipótesis del teorema ahí. ¿Se cumplen, no se cumplen? No sé si lo ven, pero la voy a escribir acá arriba. La función es x cubo más 3. Bien, esa es la ley de la función. Así que tómense un minuto y piensen si se cumplen las hipótesis del teorema. Tres. Sí, si querés. No te va a ser necesario, pero sí. Podés. Si querés, sí, mientras lo aclares, sí. O sea, si vos digas, bueno, acá voy a llamar a esta función g en este tramo, sí. No te da, pero la podés deducir, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, veamos qué pasó. Primero, intervalo de trabajo. Les dice, el AB que les propone es el menos 1, 3, ¿no? Aparentemente. ¿Qué tendríamos que hacer? Bien, ver si f en menos 1 y f en 3 vale lo mismo que g en menos 1 y g en 3, ¿bien? O en realidad ni siquiera, lo que tenemos que ver, porque a ver, la gráfica, la región que nos da nos dice, empieza en ese punto de menos 1, ¿no? Acá. Que se supone que es la raíz. ¿Estamos de acuerdo? O sea que va desde una raíz hasta otra raíz. Entonces tendríamos que verificar si ese menos 1 es raíz, efectivamente. ¿Qué tendría que hacer? Ver cuánto vale f en menos 1, ¿no? Reemplazo, y si reemplazan va a ver que les da 0. Y hacer lo mismo con 3. Si reemplazan, les da 0. O sea, el intervalo... Ajá. Vamos a ver eso. Entonces, ahí tenemos eso. F, la función f, está, ¿no? ¿Es integrable en el menos 1, 3? Sí. ¿Por qué? Continua, teorema 1, ¿no? ¿Y g? Porque necesitamos una g, por el teorema necesitamos una g. ¿Cuál es g ahí? ¿Cuál es la otra función que está limitando mi región? Bien, el eje x, ¿no? Que lo puedo pensar como una constante nula.
O sea, si lo pienso ahora como una función limitante, sería básicamente una constante, una función con una gráfica recta horizontal que está por encima del eje X, ¿no? O sea, por encima me refiero superpuesta con el eje X. ¿Cuál sería entonces la ley de G? 0. Fíjense que esto es una ley, ¿eh? No es un valor. La ley de la función G sería la constante en 0. ¿Es integrable? Sí, pues continua, ¿no? Bien. ¿Y F es mayor a G? Sí. Ajá, muy bien. No cayeron en la trampa. No siempre. Y ojo con eso. ¿Bien? Fíjense, hacemos la regla de la regla. O sea, si yo pongo una regla vertical y me voy moviendo en toda la región, al principio F está por encima de G, ¿no? F, G, F, G, F, G, F, G, F, G, F, G, F, G y después baja. ¿Pero qué pasa en el segundo tramo? G pasa a estar por encima. ¿Se ve? Entre 1 y 3, la que limita por encima mi región ya no es F, es G. Caos. Sí. Pero a lo que voy con este caso es que a veces nosotros la vemos y como, ah, listo, ya está, esta es F, esta es G, R, esto, ¿eh? Y no es tan sencillo. Entonces, las hipótesis del teorema, en ese caso, en el -1, 3, no se cumplen. No siempre tengo la misma función por encima y no siempre tengo la misma función por debajo. No siempre hay una F mayorante y una G minorante. Entonces, ¿puedo aplicar el teorema? No. O sea, puedo hacer esa integral, pero el resultado no va a representar nada. Digamos, no puedo asegurar que ese resultado va a representar ese área. Esa sería la conclusión. ¿A qué? No, no, habitualmente no. O sea, si a vos te dan graficada la región, el gráfico te está indicando desde dónde a dónde tenés que calcular tu área. O sea, vos lo que tenés que ver es cuál es el extremo, o sea, el punto del X más a la izquierda donde aparecen puntos en tu región. Y acá en este caso parece ser -1. Tu región tranquilamente podría haber empezado acá, ¿no? Y haber estado pintado de esta parte solamente. ¿Ok? Acá vos ves que parece empezar en -1. Entonces vos lo que tenés que verificar es que empieza exactamente en -1. Bien, esa sería la verificación. Sí, sí, sí. Vamos hacia eso. Bien, lo primero que quiero demostrarles es qué pasa si yo hago la integral de esta función entre -1 y 3. Bien, es decir, si yo no me di cuenta de lo que ustedes sí se dieron cuenta, de que no siempre está f por encima y g por debajo, y lo que hago es integrar f menos g en el -1, 3, ¿estamos de acuerdo que sería un error? ¿No? O sea, hacer la ley de f menos la de g, que sería 0, que es básicamente nada. Sí. Sí, sí, sí. Ahora vamos a hacerlo bien. Esta sería, les quiero mostrar qué pasa si lo hacen mal. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si integran esta función en el -1, 3 para buscar este área, sin darse cuenta de que no pueden hacerlo así? ¿Ok? Buscan una primitiva, no me voy a detener mucho en eso. Lo que tienen ahí es una primitiva de esta función, aplican barrow y les da 0. ¿Qué pasaría ahí? Bien. Ahora, ¿qué pasaría en su cabeza si eso les sucede en lápiz y papel? Lo están haciendo y les da 0. ¿Qué actitud toman? Pánico, perfecto, bien. Esa sería lógicamente la primera reacción, pánico. ¿Por qué? ¿Por qué pánico? Bien, porque no tengo una coherencia con lo que veo. ¿Me puede llegar a dar 0? Sí, desde la matemática me podría llegar a dar 0, no hay problema que aunque me dé 0. ¿Cuál es el problema? Bien.
O sea, si yo lo que estoy queriendo calcular es el área de esa región, más allá de que tenga f parte positiva y f parte negativa, el área de esa región nunca podría ser nula. La estoy viendo a la región. Tiene un cierto área. O sea, no, eso no es cero jamás. ¿De acuerdo? Entonces, mi actitud frente a eso es, metí la pata. En algún lugar metí la pata. ¿Bien? No sé si en el cálculo, si en el planteo, pero metí la pata. Entonces, vuelvo para atrás. ¿Por qué pregunto esto? Porque en los parciales no toman esa actitud. Les da 0 y es como, ahí claro, sí. Sí, a ver, yo ya está, no me voy a poner a ver para atrás. Seguramente el error es, como una parte es positiva y otra es negativa, me tiene que dar 0. O le ponen menos 0. Es como, bueno, no. A ver, si ya ven que es incoherente, volvemos para atrás. Si no encuentran el error, es mejor que pongan, esto no me tendría que dar 0 porque veo que no encuentro el error. Eso es mucho más valioso que defiendan a ultranza su resultado sin ningún tipo de fundamento. Sí. Sí, claro, claro. Cuando a vos te da eso, lo que tendrías que hacer es ir para atrás y ver dónde hay un problema. Sí, sí, sí. Pero lo que voy es, mi consejo de tía número 2 del día de la fecha es no defiendan lo indefendible. Si ustedes se dan cuenta de que eso no puede ser, no intenten justificarlo usando cualquier argumento. Más vale poner, no me estoy dando cuenta de dónde está el error, pero acá hay un error, a usar argumentos mágicos para intentar defenderlo. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Ya está? ¿Tiro la actividad? ¿Ya no se puede resolver si no puedo aplicar el teorema? No. Sí. Sí, lo que pasa es que tenés que justificar cómo sabes que son iguales. Tendrías que justificar que sí, ahí tenés una simetría. Y creo que es más fácil calcular las dos. Bien. Ahora, entonces, ¿cómo hago en este caso para calcular ese área? No me queda otra, y esto lo van a tener que hacer varias veces. Es dividir el área o dividir esa región en diferentes partes. ¿Al azar? No. Partes estratégicas, partes convenientes. Acá me conviene dividir esa región en dos. En la región que va entre menos 1 y 1 en X y la que va entre 1 y 3 en X. ¿Por qué? ¿Por qué me es estratégico dividirlo así? Bien, las divido para solucionar mi problema. ¿Mi problema cuál es? No siempre tengo una por encima y una por debajo. Entonces, ¿qué hago? La divido en dos partes. Una parte donde yo vea que hay una por encima y otra por debajo, y otra parte donde pase lo mismo. Exacto, muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo voy a tener que hacer ahora sí, para calcular la de la primera región, o sea, entre menos 1 y 1, es verificar las hipótesis del teorema otra vez. ¿Son integrables las dos? Sí, son continuas. ¿Hay una que está por encima de la otra? Sí. Entre menos 1 y 1, siempre f está por encima de g. ¿Se ve? Entonces, ese área de la región 1, ¿cómo la voy a plantear? Como la integral entre menos 1 y 1 de f menos g. ¿Estamos de acuerdo? Pongo la ley de f acá, pongo la ley de g acá, que es 0, y calculo. ¿De acuerdo? Región 2. La región 2 sería como la que está por debajo del eje X. ¿Son integrables? Sí, son continuas. ¿Bien? ¿Hay una que está por encima de la otra siempre? Sí. Pero ahora G es la que siempre está por encima de F. ¿Se ve?
Entonces, la integral que voy a plantear, ¿cuál va a ser? Integral de 1 a 3 siempre es una resta. Es de g menos f. Lo que cambia es el orden. La que está por encima ahora va a ser g, menos la que está por debajo, que va a ser f. ¿De acuerdo? O sea, va a ser 0 menos toda la ley de f. ¿Sí? Ojo que ese menos afecta a toda la ley de f. O sea, cambia todos los signos. ¿Sí? Y calculan la integral. ¿Cuál va a ser el área de la región total? La suma. ¿Cómo me tienen que dar estos dos resultados? No sé si iguales, al menos positivos. Probablemente sean parecidos, porque parecen parecidas las dos regiones. Quizás iguales, no lo sabemos. Pero al menos podemos asegurar que nos tienen que dar positivos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahí lo tienen hecho. Miren, región 1, la integral entre menos 1 y 1 de f menos g, les da 4. ¿Bien? Está todo resuelto ahí. Y región 2, integral entre 1 y 3 de g menos f, 4. Positivo e iguales. ¿De acuerdo? Tienen una cierta lógica, parecen muy parecidos, así que no es muy ilógico que sean iguales esas dos áreas. ¿Cuál es el área de la región? 8. Bien, 4 más 4. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto? Que con esto ustedes pueden calcular el área de cualquier región. Fíjense, vuelvo rápidamente a esta. Era la que nos había traído problemas, ¿se acuerdan? O sea, con la que apareció todo el problema de que, bueno, la integral no es tan directamente sencilla. Ahora, si yo quiero calcular el área de la región que habíamos planteado antes, es decir, sería la de este triangulito, triangulito entre comillas, ¿no? Este triangulito y de esta parte. ¿Cómo tendrían que hacer para calcular ese área? ¿Pueden plantear la integral de j entre 0 y 100? No. Bien, hay que dividirla. Bien, entonces, el área de esa región, ¿cuál sería? La integral entre 0 y 30 de j menos g de x, o sea, la limitante por debajo, ¿y quién sería? El eje x, o sea, ¿qué ley tiene? 0. ¿De acuerdo? Más ¿de acuerdo? Fíjense, esto es igual a la integral entre 0 y 30 de j menos la integral de 30 a 100 de j. ¿De acuerdo? Es como que si yo calculo la integral de la parte positiva y le resto la integral negativa. Que era lo que ustedes me habían dicho por ahí, como bueno, podría pensarla como un valor absoluto, ¿no? Como las positivas las dejo como están y las negativas le doy vuelta. Perfecto. Pero viene, o sea, ahora lo podemos justificar a partir del teorema. ¿De acuerdo? Bien. Y antes de dejarles ir, prometo, no hay nada más, tranquilo. Bien. Una tercera interpretación que le podemos encontrar a las integrales en ciertos contextos, que es en el contexto de la física,
es el trabajo. ¿De acuerdo? No sé si ya están viendo trabajo en física. Bueno, sí, no, o sea que estamos ahí introduciéndonos en el mundo del trabajo. Bueno, vamos a generalizar la idea de trabajo en la matemática al final, en el último núcleo. Pero con las integrales de funciones escalares también, en algunos casos, lo podemos pensar como trabajo. Como no lo vamos a ver tanto en matemática, lo van a ver más en física, ¿bien? No voy a tomarme el tiempo de contárselos acá. Tienen un video explicativo, que lo tienen ahí enlazado a SQR, para verlo, lo tienen en el libro también. ¿De acuerdo? Mañana empezaremos con las otras interpretaciones. Hasta mañana.